Hoy miramos en la actualidad, amada iglesia, que hay muchas organizaciones que están trabajando a marchas forzadas por mantener un planeta estable. Según las estadísticas, hay varias de estas organizaciones que invierten más de 200,000 millones de dólares al año en el cuidado de nuestro planeta. Los noticieros dicen que el cambio climático es la mayor amenaza para la humanidad y que se está buscando la manera cómo hacer frente a la subida del nivel del mar, también para hacer frente a las tormentas más poderosas y a las olas de calor mortales que se están avecinando, olas de frío, y en un ecosistema que cambia rápidamente, que estamos en una etapa final. Sin embargo, por más esfuerzos que estas organizaciones hagan por mantener o cuidar el planeta, las Escrituras nos dicen la verdad sobre el futuro que le espera a esta tierra. En estos versículos que leímos hace un momento, miraremos acerca del plan de Dios para el universo, pero también la gracia de Dios revelada en su paciencia para que los hombres puedan arrepentirse de sus pecados. Estos versículos nos ayudarán como iglesia, como creyentes, a seguir confiando en la promesa de Dios sobre el regreso de Cristo, sin importar el tiempo que tarde en llevarse a cabo. Pero también nos ayudarán a examinar cómo estamos delante del Señor en este momento. El día de ayer pasó, sino en este preciso momento. Pongan sus ojos rápidamente en el versículo 8. Pedro empieza con una palabra muy amorosa. Él se refiere a los lectores como amados. Él ya los había nombrado previamente en el versículo 1. Y él les llama así expresando el afecto, que como pastor tiene por ellos como ovejas del rebaño de Cristo, las cuales algunas de ellas estaban sufriendo confusiones generadas por aquellos lobos que estaban disfrazados como ovejas. Estos hombres perversos estaban haciendo todo lo posible por meter dudas acerca del regreso de Cristo y lo hacían abiertamente, sin temor alguno. Estos hombres, como ya lo miramos anteriormente, buscaban a creyentes débiles, creyentes que apenas estaban haciendo una profesión de fe, y estos eran muy peligrosos. Buscaban este tipo de creyentes para empezar a meter dudas acerca del regreso de Cristo. Hoy en la actualidad, hermanos, es muy difícil que un falso maestro ponga duda acerca del regreso de Cristo, pero sí pone duda en muchas otras cosas más. Y debemos de tener cuidado porque hoy en la actualidad hay hombres falsos dentro de las iglesias que están introduciendo unas enseñanzas falsas, que están tratando de jalar a aquellos creyentes débiles para llevar a cabo sus planes malévolos. Nosotros como iglesia, amados hermanos, debemos de estar siempre alertas y preparados para cuando este tipo de personas se acerquen a nosotros, susurrando a nuestros oídos, tratando de desviar lo que la Escritura nos dice. Pedro se refiere a ellos como amados por una fuerte preocupación que él tenía como pastor de sus ovejas. Creo, amados hermanos, que la responsabilidad, como dijo Pastor Melvin y su servidor, es de cuidar de ustedes como rebaños de la iglesia y estar dispuestos a sufrir, estar dispuestos quizás a ser difamados por otras personas con tal de protegerlos a ustedes de ciertos hombres falsos que se introducen en las iglesias. Es nuestro deber. Y el apóstol Pedro aquí estaba sumamente preparado porque estos hombres estaban metiendo duda a los creyentes acerca del evento más importante que como iglesia hoy esperamos. ¿Cuál es? El regreso de Cristo. El Señor viene por su iglesia. Por eso es bien importante que tú y yo, amada iglesia, amado hermano, estemos preparados para este grande evento. Pedro dice que estos hombres eran unos burladores, como ya lo miramos en los capítulos anteriores, se burlaban del regreso del Señor. Pero ahora el apóstol Pedro quita los ojos de estos hombres y se enfoca en los amados
aquellos creyentes a los cuales el Señor había salvado. Y Él les dice: amados, no ignoréis esto. Pedro exhortó a los creyentes a no ser como los burladores del versículo 5, el cual Él dijo que estos burladores ignoran voluntariamente. Pero ahora Pedro se enfoca entonces en aquellos amados, y ellos no debían de ignorar lo que las Escrituras decían sobre el regreso de Cristo, algo que estos falsos maestros hacían de una manera voluntaria. Incluso esta palabra de ignoréis tiene la raíz en su palabra griega que significa escapar una noticia. Mientras que estos falsos maestros la dejaban escapar voluntariamente, Pedro les dice a sus amados que no se nos escape esta gran noticia. En otras palabras, no la ignoren. Y solo por dar un ejemplo, si Protección Civil emite una alerta sobre las tormentas eléctricas, fuertes vientos o apagones, no nos vamos a quedar sentados en la sala muy cómodos a esperar a que eso llegue. Debemos nosotros actuar, debemos de estar alertas para cuando estos sucesos lleguen. Todos fuimos testigos de los incendios que hubo en Los Ángeles días atrás. El gobierno emitió alertas y creo que la mayoría de las personas no dejó escapar esta noticia. Ellos la tomaron, aunque muchos perdieron casas y todos, pero ellos salieron de ahí. Si ellos no hubieran tomado estas noticias o estas alertas en serio, ellos se sientan en sus casas cómodamente y quizás hubieran perdido la vida. Entonces la idea del apóstol Pedro aquí a sus amados hermanos es que no dejen escapar esta noticia sobre el regreso de Cristo. Dice más adelante, más el versículo 8, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pedro usó esta frase para explicar que Dios no percibe el tiempo como lo hacemos nosotros. Al destacar esta verdad, Pedro está reprochando la impaciencia de los burladores, quienes estaban poniendo en duda el cumplimiento de la promesa de Cristo. Pedro está citando aquí el Salmo 94 que dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Un comentarista dice acerca de este versículo, y cito: Pedro no dijo que para Dios un día es 1000 años y 1000 años son como un día. El punto no es el tiempo, no es que el tiempo tenga significado para Dios, sino más bien que su uso del tiempo es tal que nosotros no podemos confinar a Dios a nuestro horario de tiempo. Fin de la cita. Entonces Pedro expone la ignorancia de estos burladores. Ellos estaban haciendo a Dios a su propia imagen e ignorando que Dios es eterno. Esto quiere decir que Dios no tiene principio ni tiene fin. Pero por el contrario, el hombre es inmortal, tiene principio, pero no tendrá fin. Y esto quiere decir que vivirá para siempre, sea en el cielo, si se arrepiente de sus pecados y pone su fe en el único y suficiente Salvador que es Cristo Jesús, y si no lo hace, entonces será condenado de la misma manera por una eternidad. Es lo que Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El hombre será eterno en el infierno o en los cielos. Dios no está limitado por el tiempo como nosotros, y tampoco lo mide de acuerdo a las normas del hombre. Dios podría haber creado todo el universo en un instante, y sin embargo prefirió hacerlo en un periodo de 6 días. Dios es poderoso. Dijo un comentarista, y cito: Dios pudo haber librado a Israel de Egipto en un momento, pero prefirió invertir 80 años capacitando a Moisés. Nuestro tiempo no es el mismo de nuestro Señor. Para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. El Señor puede realizar en un día lo que a otros les llevaría 1000 años. Él espera para obrar, pero una vez más que empieza a hacerlo, todo lo terminará en un tiempo perfecto. Entonces, amada iglesia, los lectores de Pedro
Debían recordar continuamente que Dios es eterno. Los falsos maestros procuraban poner dudas en los demás creyentes, diciendo que los miles de años transcurridos resultaban un periodo de tiempo muy largo para el cumplimiento de una promesa y por lo tanto esta no llegaría. Hermanos, ¿se dan cuenta cuando estos hombres estaban poniendo esta duda en los creyentes? ¿Cómo actuarían los creyentes? Estos hombres eran muy peligrosos. Sin embargo, en el versículo siguiente, Pedro dirá el motivo por el cual el Señor no ha regresado. Pero antes de eso, vamos a mirar la primera frase, versículo 9. El Señor dice, no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa a la cual Pedro escribe? Bueno, es la promesa en el evento glorioso del regreso de Cristo. Esta es una promesa que todo creyente debe esperar con ansias, con gran gozo. Nuestro amado Señor regresará por los suyos. Y esto, sin duda, como iglesia nos emociona. ¿No te anima esto a seguir adelante? Cristo viene por los suyos y espero que todos los que estemos aquí seamos parte de ese pueblo escogido por Dios. Esta palabra de retarda en su idioma original se traduce como demorar o retrasar. El regreso de Cristo se ha demorado o retrasado simplemente por la gracia extendida de Dios para todos aquellos que ya son destinados para salvación, pero que aún no han llegado al arrepentimiento. Para los falsos maestros y burladores, la promesa del regreso de Cristo ya se había hecho añeja, ya era demasiado tiempo y aún no pasaba nada de esta promesa dada por Dios. Es por eso que el apóstol dice ahí la siguiente frase: según algunos la tienen por tardanza. Quizás en algunos de los lectores de Pedro se había formulado también esta pregunta: ¿por qué entonces Cristo no ha regresado? Quizás también esta misma pregunta puede estar en nuestras mentes en este día. Y más cuando miramos tanto pecado en este mundo, tanto asesinato de niños inocentes por medio del aborto, tanta maldad, tanto pecado, y la respuesta que Pedro ofrece es simplemente grandiosa, hermanos. Miremos lo que Pedro dice a continuación, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El regreso de Cristo entonces, amada iglesia, se ha demorado porque Él en su gracia da tiempo a los pecadores para que se arrepientan. En otras palabras, Cristo no ha regresado porque aún hay personas destinadas para la salvación. Y Dios, que es grande en misericordia, ha extendido su gracia a hombres pecadores con el propósito de que ninguno perezca. El Salmo 86:15, 103:8 y 145:8 dicen lo mismo: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Hermano, la Escritura afirma que Dios es grande en misericordia. Su gracia está disponible el día de hoy. Incluso puede haber entre nosotros alguien que aún no se ha arrepentido de sus pecados y la gracia del Señor está disponible para esta persona. En su famoso sermón de pecadores en las manos de un Dios airado, Jonathan Edwards dice: no hay nada que detenga que un pecador vaya al infierno que no sea la gracia de Dios. Fin de la cita. Hermano, qué verdad tan grande. No hay nada que detenga que un pecador vaya al infierno que no sea la gracia de Dios. Amigo, amiga que estás aquí, la paciencia y la gracia de Dios es para ti en este día. No rehúses a creer en Él como tu único Salvador. Él es el único camino al Padre, no hay otro acceso a la eternidad en los cielos. Él fue el sacrificio aceptable para con Dios el Padre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este día, amado amigo, amiga,
La gracia de Dios está disponible para ti si respondes en fe y en arrepentimiento. Pero si rehusas a creer en Él, como lo miramos en Juan, serás condenado, condenada por toda una eternidad. La gracia de Dios hoy es para ti, amigo o amiga, que aún no te has arrepentido de tus pecados. Tú no sabes si saliendo de aquí el Señor te puede llamar a cuentas, porque la vida es incierta. El día de mañana no sabemos. Pero si hoy tienes vida, la gracia de Dios para ti está disponible. Él extiende sus brazos de misericordia y de amor para aquel que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado. Vale la pena notar que Dios reveló su paciencia antes del diluvio, como lo miramos versículos atrás. Él vio la violencia y la perversidad del hombre y pudo haber juzgado al mundo de inmediato. Sin embargo, contuvo su ira y envió a Noé para advertirles que se volvieran a Dios. Sin embargo, los hombres no escucharon y murieron ahogados en agua. Ellos dejaron escapar esta noticia que Noé había anunciado. 120 años duró la paciencia de Dios antes del diluvio. Qué paciencia del Señor. 120 años, día con día, Noé diciendo, arrepiéntanse. Mas sin embargo, únicamente 8 personas, y en este caso la familia de Noé, fueron las únicas que no dejaron escapar esta noticia. No dejes escapar esta noticia, amado amigo que estás aquí. El Señor viene pronto. Si tú murieras hoy, la Escritura dice que estarás delante del Señor, como dice Hebreos, porque está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto, el juicio. No dejes escapar esta noticia. Quizás hoy sea el último día para ti en esta vida. Por lo tanto, no dejes escapar esta noticia. No la ignores. No la ignores, amado amigo o amiga. Regresando a nuestro texto, los lectores de Pedro no debían de minimizar lo que él estaba diciendo. Ellos debían de poner toda su atención sobre ser pacientes al regreso de Cristo y que el propósito de su retraso era para salvación. Ya lo había dicho, 2 de Pedro 3:15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El doctor John MacArthur escribe, y cito, debido a que Dios es compasivo y paciente, demora su venida a fin de que los pecadores elegidos puedan llegar al arrepentimiento. Esto es una gracia enorme de Dios. El doctor Martin Lloyd Jones dice, es que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Dios no se deleita en la muerte de los impíos, por eso, dice Pedro, demora su acción. Fin de la cita. La gracia de Dios, presente cada día. Pero también es muy importante mencionar que aunque Pedro escribió que no quiere que ninguno perezca, que todos lleguen al arrepentimiento, no implica un universalismo. O sea, la enseñanza que afirma de que todos los hombres irán al cielo. Esta creencia es totalmente contraria a lo que la Escritura dice, pues la Escritura declara que los hombres no redimidos permanecerán en el infierno por toda una eternidad. Pero la gracia de Dios, amada iglesia, ha sido manifestada aún desde los tiempos de los profetas. Por ejemplo, leemos Ezequiel 12:21 en adelante, dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare
de sus caminos. Miramos la misericordia de Dios en este versículo. Él extiende su misericordia desde tiempos pasados, pero siempre con un llamado solemne: apártate de tus caminos de pecado y hallarás vida. Amada iglesia, cada nuevo amanecer en que el hombre pecador despierta y se levanta, la misericordia de Dios se renueva para él, extendiéndole su gracia incomparable del perdón de pecados. Pero el hombre que rechaza al Señor y se deleita en sus pecados, vivirá para siempre en el infierno si no se arrepiente. Dice Pedro que el hombre debe proceder. Esto significa tener lugar. ¿A qué? Al arrepentimiento. Esto consiste en una contrición o una angustia sincera de dolor por el pecado. No es un simple remordimiento por haber hecho una cosa mala, sino que es un dolor agudo en el corazón por haber ofendido la santidad de Dios. Ese dolor el cual Jesús dice en su sermón del monte, capítulo 5, verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús no se refiere a un simple llorar, sino que se refiere a aquellos hombres que han conocido su bancarrota espiritual, que saben que han quebrantado la ley de Dios y lloran por sus pecados, suplicando por el perdón de ellos. No es un simple remordimiento. Pecamos y ofendemos a Dios, y esto nos lleva a llorar por nuestros pecados. Entonces, amada iglesia, ya que el regreso de Cristo es eminente, Dios ha extendido su misericordia para el hombre pecador. Miremos lo que dice Pedro, el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá. Esta palabra tan corta, pero, que Pedro usa, refuta las afirmaciones de aquellos que se burlaban sobre la aparente demora de Cristo. En otras palabras, Pedro dice: ustedes se burlan del regreso de Cristo, pero a pesar de sus burlas y sus argumentos, el regreso de Cristo se llevará a cabo. Notemos que en la siguiente frase Pedro usa el día del Señor. Normalmente esta frase la usamos cuando nos reunimos como iglesia el domingo, ¿cierto? Un día de alegría y de gozo. Pero en nuestro texto, esta frase tiene otro significado. Este día no es más que el día de juicio. Es el día donde el Señor destruirá a todos sus enemigos. Es un día diferente al cual nosotros nombramos el día del Señor. Dice John MacArthur, y cito: el día del Señor es un término técnico que apunta a las intervenciones especiales de Dios en la historia humana para ejecutar su juicio. En últimas, se refiere al tiempo futuro de juicio en que Dios juzgará a los malvados en la tierra y pone fin a este sistema en su forma presente. Fin de la cita. Esta misma frase también la podemos ver en Hechos capítulo 2:20, que dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Isaías profetizó también de este día, Isaías capítulo 2:12, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y todo enaltecido, y será abatido. El profeta Sofonías capítulo 1 versículo 14: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amargura la voz del día de Jehová, y gritará ahí el valiente, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. En otras palabras, el día al cual Pedro se refiere aquí será un día de dolor, de destrucción. Entonces Pedro, tras refutar las afirmaciones falsas de los falsos maestros sobre la tardanza del regreso de Cristo y de su día, Pedro reafirmó la certeza de su venida. Podemos preguntarnos cuándo sucederá eso o cómo sucederá eso. Bueno, Pedro nos dice en el versículo 10 la siguiente frase: como ladrón
en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pedro advirtió a sus lectores que el Señor vendrá de esta manera. Quizás algunos de los que estamos aquí hemos sido víctimas de algún robo. Los ladrones son sigilosos, que se dificulta para poder percibirlos. Cuando ellos están entrando a nuestra casa, lo hacen de una manera tan callada que difícilmente podemos nosotros percibirlos. El pensamiento de Pedro al decir esto es que el regreso del Señor será justamente cuando nadie lo espere. Cuando más tranquilos estén los hombres, entonces el regreso de Cristo se llevará a cabo. Hermanos, esta es una fuerte y clara advertencia para los lectores de Pedro. Ellos debían de estar preparados para el regreso de Cristo, puesto que no sabían cuándo iba a suceder esto. Miremos por un momento Mateo capítulo 24, 42. Jesús dijo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Cuándo vendrá Cristo? No lo sabemos. Pero la pregunta aquí que podemos formularnos nosotros: ¿estás preparado tú para ese regreso? ¿Estás listo si Cristo regresara hoy mismo? ¿Estás seguro de que Él te llevaría a una eternidad con Él? ¿Cómo está tu mente, tu corazón, tu vida? Si hoy te encuentras aquí, amado amigo, no postergues más el llamado a arrepentirte. Acércate al Señor con fe y con un corazón arrepentido, pues su gracia está disponible, como lo hemos mencionado. No dejes pasar esta oportunidad antes de que sea demasiado tarde. Jesús dijo, en el mismo capítulo, Mateo 24, 18, pero si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, el regreso de Cristo es una verdad y debemos de estar preparados. Verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Pedro dice que el día del Señor todo lo que hoy miramos será destruido. Él dice que los cielos pasarán. Esta palabra en el griego significa salir de la existencia. En otras palabras, esos cielos y lo que miramos dejarán de existir. La Nueva Versión Internacional traduce este texto de la siguiente manera: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella serán quemadas. Estos elementos se refieren a los cuerpos celestes como el sol, la luna, las estrellas, así como fueron creadas, asimismo serán destruidas por el fuego. Después dice Pedro: y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Hermanos, regresando nuevamente a los incendios de Los Ángeles, como en cuestión de horas todo vino a quedar en cenizas. ¿Se dan cuenta o podemos un poco mirar cuando eso vaya a suceder, cuando el Señor, no solamente Los Ángeles, sino todo lo que hoy miramos, esté completamente siendo quemado, llegando hasta las cenizas? Será un día de juicio y desolación mundial.
Todos los elementos que conforman la existencia serán consumidos por el fuego. Las grandes ciudades, todo el progreso humano, junto con los más prodigiosos avances de la ciencia y las maravillas que ha asombrado a la humanidad a lo largo de los siglos, perecerán en el día del Señor. Todo será destruido. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esta es una clara exhortación para los lectores de Pedro, pero también para cada uno de nosotros, sabiendo que la Escritura dice que todas estas cosas van a ser destruidas. ¿Cómo debemos nosotros andar? Dice el apóstol Pedro aquí. Ellos debían de ver la vida conforme a los parámetros de Dios, a los estándares de Dios. Hermanos, como ninguno de nosotros sabe cuándo será el regreso de Cristo, todos debemos de estar a la expectativa diariamente de que el día puede ser hoy. Por eso, todo creyente debe de andar, ¿de qué manera? De una manera santa y piadosamente. Esto caracteriza la conducta de un creyente temeroso de Dios y apartado del pecado. Dijo Martín Lutero, en vista de que sabes que todo desaparecerá, cielo y tierra, considera cómo debes estar completamente preparado con una vida y conducta santa y piadosa para enfrentarte a ese día. Fin de la cita. ¿Cómo está tu vida? Tú que profesas ser creyente, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu caminar? ¿Estás viviendo una vida piadosa? Tus vecinos saben que tú eres creyente. Tus vecinos te están observando que verdaderamente vives lo que profesas ser. Los que van a la escuela, sus amigos saben que eres creyente. Se dan cuenta de que estás viviendo de la manera que profesas decirlo. Tus vecinos pueden decir de ti, él es un creyente. Hermanos, eso es vivir una vida de piedad, con temor al Señor. No solamente en iglesia, fuera de la iglesia. Allá está la guerra, allá está la lucha. Debemos de vivir de una manera que agrade al Señor. Pedro ya había exhortado a su audiencia en 1 de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Hermanos, si supiéramos que el Señor viene en este día, ni quisiéramos irnos de la iglesia, no solo entoneamos los himnos que entonamos hace rato parados, sino también de rodillas, correríamos a nuestros seres queridos para advertirles que el Señor viene y que si no se arrepienten pasarán una eternidad en dolor y sufrimiento. Pero lamentablemente en ocasiones somos tan indiferentes, llegamos a la iglesia con un corazón frío, sin ganas de adorar al Señor y en ocasiones incluso sin ganas de venir a la misma iglesia. Esto nos dice qué tan pecadores somos, amados hermanos. Esto nos dice que necesitamos ir diariamente al Señor y pedir perdón por nuestros pecados, porque nos comportamos tan indiferentes en ocasiones. A veces no tenemos el mismo corazón que el salmista David exclamó cuando dijo, yo me gocé con los que decían a la casa de Jehová iremos. A veces no somos o no tenemos ese corazón del salmista David. Necesitamos, hermanos, examinar nuestra vida, porque el Señor viene por nosotros. Necesitamos pedir perdón por nuestras indiferencias, porque si estamos aquí, hermanos, es por agradecimiento a ese Dios que dio a su Hijo a morir en la cruz para librarnos de este día del juicio en el cual estamos hablando.
Es por eso que Pedro en el versículo 12, esperando y apresurados para la venida del día del Señor. El verdadero creyente no tiene miedo al regreso de Cristo. Al contrario, él lo desea, él desea que su Señor regrese por él. Esta palabra de esperando en el griego tiene la idea de expectativa. En otras palabras, como el creyente no sabe cuándo será aquel día, debe mantenerse siempre con una actitud de expectativa para que no sea tomado por sorpresa. Pedro le dice a sus lectores que deben de estar listos, expectativos, porque el Señor viene. E incluso los cristianos de los tiempos de la iglesia primitiva esperaban en su día el retorno de Jesús. Por ejemplo, leemos en 1 Tesalonicenses 4:15, Pablo diciendo: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo esperaba que el Señor regresara cuando él estaba escribiendo esta carta. Y él dice que él lo estaba esperando al Señor. Creo que nosotros también debemos de hacerlo. No se llevó a cabo en el tiempo de Pablo ni en el tiempo de Pedro, pero puede ocurrir en cualquier momento. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos de esperar su regreso, siempre estando a la expectativa. Señor puede venir hoy en este mismo momento. Versículo 2, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán. Nuevamente Pedro repite lo que anteriormente él había dicho: todo lo que hoy miramos será destruido. Pedro hace esto para poner en mente de sus lectores la certeza y solemnidad de estos eventos. Hermanos, desde que la carta de Pedro fue escrita en el año 65-68 aproximadamente, han pasado casi 2000 años, lo que podría ser mucho tiempo para el hombre, pero para Dios puede ser únicamente un segundo. Y como lo miramos, Él no está sujeto al tiempo. El Señor no retarda su promesa. Él viene por los suyos. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? En estos versículos, el apóstol Pedro nos recordó que Dios no se rige por el tiempo. Un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto nos anima a que, aunque nosotros no nos regimos por el tiempo, ciertamente tenemos la certeza de que el Señor regresará muy pronto. Pero también miramos una advertencia sobre el día del Señor, el cual llegará como ladrón en la noche, trayendo destrucción de los cielos y la tierra mediante el fuego. Este evento exhortó a los creyentes, a los lectores de Pedro, a vivir de una manera que agrade a Dios, una vida piadosa, pero también nos advierte a nosotros a que debemos de hacerlo. Entonces te animo, amado hermano, a que examines tu vida, porque el Señor viene pronto. Y si tú, amigo o amiga que estás aquí, aún no te has arrepentido de tus pecados, tenlo por seguro que el Señor vendrá como ladrón en la noche, y si no te arrepientes, serás condenado por toda una eternidad. Oremos. Padre, en esta mañana, infinitamente te damos gracias, Padre, porque miramos que tu regreso, Señor, está latente. Tu promesa de tu regreso, aunque para muchos puede ser tarde, pueda tardar mucho, pero nosotros como tus hijos creemos que puede llegar tarde que temprano. Ayúdanos como creyentes a examinar nuestra vida y que estemos listos para tu regreso. Gracias, Padre, te damos en esta hermosa mañana, en los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.